Welcome. Bienvenido a una lección sobre dobles integrales y volumen. Esta definición de límite para el volumen debe mirar muy familiar a lo que vimos en Calculum para la definición de límite del área. Sin embargo, por volumen vamos a sumar el volumen de prismas o cajas rectangulares. Para determinar el volumen de cada una de estas cajas, determinaremos el área de la base, y luego multiplicarlo por la altura. Si miramos solo una caja en el área de la base, delta A se determinaría multiplicando delta X delta Y. Una vez que tenemos el área de la base, seleccionamos un punto C en esta región, conéctelo a la función y esto nos da la altura de la caja. Así que el área de esta base X, la altura de la caja, nos da el volumen de cada una de estas cajas, y del curso como sabemos de Calculum si aproximamos el volumen. Bajo esta superficie con más y más cajas, acercamos el volumen bajo la superficie. Así que esta suma infinita aquí representa el área de esas cajas. De nuevo este es el área de la base, esta sería la altura y a medida que el número de cajas se aproxima al infinito, estamos acercando el volumen bajo la superficie. Y esto es definido por el doble integral sobre la región especificada en el plano psi de f de psi. Y aviso, aquí se muestra que estamos diferenciando con respecto a A. Bien, diferencial A puede escribirse como 510 510 porque de cualquier forma representa el área de la base de cada caja. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Aquí está la forma de un doble integral que normalmente vemos donde R es una región definida por sí. Primero necesitamos decidir si queremos integrar con respecto a x primero, y luego y con respecto a y primero y luego x. Podemos usar cualquier orden pero por supuesto, cambiará como disponemos nuestros límites de integración. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí queremos determinar el volumen de la superficie dada en el intervalo cerrado de 0 a 2 para x, y el intervalo cerrado de 0 a 3 para y, así que mirando el plano psi, esta sería nuestra región de integración. Y también necesitamos asegurarnos que esto es en forma de f de psi, así que vamos adelante y reescriba esto. F de psi sería igual a 12, x cuadrado, 1 2 y cuadrado. Ahora necesitamos decidir si queremos integrar con respecto a x primero o con respecto a, y vamos adelante y configuremos donde integramos con respecto a x primero y luego y. De nuevo, integraremos primero con respecto a x, y luego con respecto a y, así que los límites de integración para x serán de 0 a 2, y para y será de 0 a 3. Así que primero integraremos con respecto a x tratamiento y como constante. Así tenemos 12x, x al tercero 3, 1 2 y cuadrado x. Recuerda y es la constante. Evaluaremos esto a los límites de integración, y luego integraremos con respecto a, y porque integramos con respecto a x, vamos a reemplazar x con 2 y 0. Así que cuando x es 2 esto será 24, 8 3, y cuadrado. Y cuando x es 0 cada uno de estos términos será 0. Vamos adelante y acabemos esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y restruya estos. Vamos a tener 64 3, y cuadrados, y ahora integraremos con respecto a, y vamos a tener 64 3 y a la 3 3. Ahora reemplazaremos y con 3 y luego y con 0. Y estos serán 0. Así que tendremos 64 aquí y esto será 9, lo que nos da 55. Desde esto representa el volumen bajo esa superficie. En la región dada, serán unidades cúbicas. Echemos un vistazo a esto en 3 dimensiones. En amarillo vemos la superficie y luego estos planos representan la región. Así que la cantidad de volumen bajo la superficie amarilla sobre el plano psi sería de 55 unidades cúbicas. Vamos a mirar otro ejemplo.
Hay varias formas de definir una región. Si es definido así, asumemos siempre que este intervalo es para x y este intervalo es para y. Entonces, si x está en el intervalo cerrado de 1 a 2e, y está en el intervalo cerrado de 0 a 3, nuestra región de integración en el plano sí sería esta región aquí. Es un buen hábito escribir esto porque si no es una región rectangular este dibujo aquí se vuelve muy importante. Entonces, en este gráfico, vemos la superficie graficada en esta región. Entonces estamos tratando de encontrar el volumen bajo esta superficie. Vamos adelante e integremos con respetos a usted por primera vez. F of c es c cuadrado, y nos integraremos con respetos a y primero y luego x. Así que el intervalo para y es de 0 a 3. El intervalo para x es de 1 a 2. Así que primero integraremos con respecto a y. Tratando a x como una constante tendremos si al 3 evaluamos esto en nuestros límites de integración, y luego integramos con respecto a x. Y otra vez, porque nos integramos con respecto a y primero, estamos reemplazando y con 3 y con 0. Entonces, cuando tengas 3 años, esto terminará siendo 9x, y luego cuando es 0 será 0. Así que ahora nos integraremos con respetos a x que nos dará 9x cuadrados 2. Entonces, cuando x es 2, vamos a tener 4 divididos por 2, que es 2 por 9, que es 18 y luego, cuando x es 1, tendremos 9 por 1 2 o 9 2. Bien 18, 9 2 que sería 36 2, 9 2. Eso nos dará 27 2. Y otra vez, esto representa el volumen bajo la superficie en esta región en el plano sí. Echemos un vistazo a esto en 3D también. En amarillo, vemos la superficie. Y la región para este problema es esta región aquí, así que estamos buscando el volumen bajo la superficie amarilla en esa región buscando este volumen aquí. Echemos un vistazo a un ejemplo más. En este ejemplo, la región es el intervalo cerrado de 0 a 1 para x, y de 0 a pi2 para y. Tan otra vez tenemos una región rectangular que parece algo así. Esto sería nuestra región de integración. Ahora a veces cuando establece un doble integral, la orden de integración importa basada en nuestra integrand. Significa que este será mucho más fácil si integramos con respetos a y primero, y luego x porque si integramos con respetos a y primero, podemos tratar este x aquí como constante de lo contrario será mucho más desafío integrar. Así que si integramos con respecto a, y primero los límites de integración para, y sería de 0 a pi2, y para x será de 0 a 1. Ahora aunque estamos tratando a x como una constante todavía tenemos que realizar la sustitución de u porque tenemos el cosino de x, y así que dejamos u igual si diferencial u con respecto a y, serías d y esta es realmente buenas noticias porque el integrand contiene d. Así que esto se convierte en cosine u. Y el antiderivativo de cosine u es sin u así que tendremos sin u es realmente sí. Por supuesto, tenemos que evaluar esto en nuestros límites de integración. Y entonces integrar con respetos a x, y porque nos integramos con respetos a, y estamos reemplazando y con pi2 y 0. Así cuando y es pi2 tenemos sin px2. Y entonces, si tenemos 0 tendremos el sino de 0 que es solo 0. Vamos adelante y acabemos esto en la próxima diapositiva, tenemos que realizar una sustitución otra vez. U va a ser px2. Tan diferencial u será pi2 510 que significa 510 igual 2 pi du. Tenemos un factor extra de 2 dividido por pi. Y el antiderivativo del sin u va a ser cosine negativo u, tanto tendremos el cosine negativo px2.
Vamos a ver lo que nos da. Cuando x igual 1 tenemos coseno negativo de pi2. Bien, cosine pi2 exasiem en 0, y luego el cosine de 0 sería 1. Pero aviso, tenemos un signo negativo, así que es menos 1. Entonces terminamos teniendo pi2 por 1, que es solo pi2. Esto sería el volumen bajo esta superficie, sobre esta región en el plano. Sí. Eso lo hará para este video.